presencial y a los que nos están acompañando por Zoom. Queremos dar especial agradecimiento a la Embajada de India por el apoyo y vamos a tener las palabras del embajador como primera presentación. Luego de eso vamos a tener una presentación, unas palabras de Daniela Guerra, la representante de Alada, acompañada luego por una presentación sobre la vida de Gandhi, su historia y su aspecto personal, dictado por Daniela Cenes, de Argentina, junto con Nuria Sanguinetti. El programa va a seguir presentado con la presencia de Gandhi en Uruguay, a través primero de la escuela de Mahatma Gandhi, que está ubicada en San Nicolás y La Rambla, y luego vamos a estar teniendo un testimonio de una querida amiga, María Julia Listur, quien habla con gran sentimiento sobre su vínculo con Mahatma Gandhi. De manera que entonces vamos a pasar directamente a las palabras del honorable embajador, señor Dinesh Bhatia, de la Embajada de la India para Argentina, Uruguay y Paraguay. Hola, namaskar, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Agrupación Nacional de Instituciones de Yoga, o por sus siglas AGNI, y a Jorge Zapolo en particular por hacer de este evento una posibilidad para celebrar el aniversario del nacimiento del padre de la nación india. Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma Gandhi, como se le conoce popularmente, llegó a este mundo el día 2 de octubre de 1869. Esta gran personalidad nació en una familia india gujarati. Los primeros atisbos del comienzo de su grandeza tuvieron lugar en Sudáfrica. Fue aquí donde Mahatma Gandhi pasó una parte importante de su vida. Amigos, se dice que la sabiduría y la iluminación no se pueden comprar ni adquirir, son otorgadas por Dios Todopoderoso cuando llega el momento apropiado en la vida de alguien. Mahatma Gandhi fue un alma afortunada que se iluminó muy temprano en su vida. Fue por esto que luchó por los derechos de los demás desde sus días en Sudáfrica sin preocuparse por sus comodidades y su vida. Vivió una vida austera como un ermitaño, pero efectivamente fue un líder que dio nuevos mantras a este mundo, los mantras de la no violencia y la verdad. Sus mantras son aún más relevantes hoy en día en el mundo que enfrenta una seria amenaza de violencia a través del terrorismo, la violación de los derechos humanos y la discriminación por diversos motivos como la raza, la religión y la geografía. También es importante señalar que Mahatma nunca intentó hacer de su vida un hito, pero su vida se convirtió en una causa de inspiración. Hoy estamos viviendo la era del cómo impresionar, pero la visión de Gandhiji, Mahatma Gandhi, era cómo inspirar. Hoy, en el día del aniversario de su nacimiento, aprovecho esta oportunidad para recordar toda su contribución, no solo a la nación india, sino a toda la humanidad. Espero que sigamos aprendiendo de sus filosofías y seamos mejores seres humanos para lograr una comunidad global armoniosa. Mis mejores deseos para esta celebración en Uruguay. Concluyo rezando por el bienestar, la salud y la prosperidad de mis hermanos y hermanas uruguayos. Muchísimas gracias. Dhanyavad. Namaskar. Muchísimas gracias, señor embajador de la India, por estas palabras, ya que nos impulsan a seguir trabajando en este sentido y festejando las celebraciones que festeja este país hermano de la India. Vamos ahora a pasar a conocer un poco de la historia de lo que es la vida de Mahatma Gandhi.
tenemos el gusto de presentar a Daniela Senes, de Argentina, que junto con Nuria Sanguinetti han presentado una conversación entre ellas, compartiendo detalles muy interesantes de la vida de Gandhi y dándonos el aspecto de la historia de él, detalles que son muy poco conocidos, y de su vínculo también con el yoga. O sea que vamos a estar teniendo una buena introducción y una muy buena presentación de fotos y imágenes que describen en forma muy interesante lo que fue la vida de Gandhi. Bienvenidos a todos a este pequeño encuentro de hoy. Con Daniela somos grandes amantes de la historia, de los personajes históricos que cambiaron la historia. Y bueno, les vamos a contar un poquito sobre Gandhi, la independencia de Gandhi. Y Daniela nos acompaña desde Buenos Aires, así que le quiero dar una especial bienvenida y agradecerle mucho que esté acá juntas. Muchísimas gracias, Nuria, muchas gracias. Es un personaje que desde lo histórico, que es lo mío, siempre me ha fascinado, y quería compartir algunas reflexiones con ustedes, ya que se acerca el aniversario de su nacimiento. Estas fotografías que vemos en pantalla son fotografías que son bastante poco conocidas. Las sacó un sobrino nieto de Gandhi con una cámara. Le costó mucho convencerlo de que le comprara una cámara, y es muy gracioso porque Gandhi aceptó comprársela a cambio de que no le hiciera posar, así que estas fotos son completamente espontáneas y no utilizara ningún tipo de flash. Y nos muestran varias facetas de Gandhi, porque era un personaje, desde lo histórico, multifacético. Se lo conoce tal vez más que nada como el arquitecto de la independencia de la India, a través de un método no violento, un método de desobediencia civil que después fue replicado por Martin Luther King, por Lech Walesa en Polonia, por Nelson Mandela en Sudáfrica. Pero además de eso fue un gran reformador social de la India, alguien que le dio un lugar a las mujeres en la lucha, por ejemplo, por la independencia que no se les había dado jamás, alguien que abogó por darle derechos a los intocables, a esos que estaban afuera directamente del sistema de castas, y quien objetó y lo hizo saber esta costumbre que había en la India, de la que él había también sido parte, que era los casamientos arreglados cuando las personas son niños, ¿no? Además fue un pensador religioso, escribió muchísimo sobre la tolerancia religiosa, habiendo leído los libros sagrados de muchísimas religiones y orientaciones. Fue escritor de periódicos, un escritor que yo les diría casi compulsivo. Gandhi llegó a escribir 200 cartas por día. O le contestaba a sus críticos, o le escribía a sus amigos. Era, en una época en la que no era habitual, un gran defensor de la protección del medio ambiente. Estaba en contra de cualquier modelo que utilizara los recursos de forma intensiva, como por ejemplo la revolución industrial, ¿no? Era alguien que reciclaba, que era vegetariano, y que vivió una vida muy distinta de la que los políticos de ahora están acostumbrados a vivir. Una vida abierta, una vida sin paredes, una vida donde el público podía ver qué es lo que hacía todo el tiempo prácticamente. Y tal vez no mucha gente sabe que el verdadero Gandhi se despierta en Sudáfrica, en 1893. No es en la India que se enciende esa llama del activismo en Gandhi, sino en Sudáfrica. Él llega como abogado, designado para un juicio donde se necesitaba abogados que hablaran alguno de los idiomas que se hablaban en la India, y se encuentra que los indios en Sudáfrica no tenían derechos políticos, y que además se los llamaba coolies, que era un término muy despectivo, reservado como para trabajadores manuales. Y su primera aproximación a esta discriminación fue subirse a un tren para hacer el viaje que lo iba a llevar a donde tenía que trabajar. Había sacado un pasaje en primera clase, viene el guardia del tren y le dice que él no puede viajar en primera clase porque es un indio.
y cuando Gandhi le trata de explicar que es abogado y que está yendo a un juicio, se le ríen porque le dicen que no hay abogados indios. Y finalmente terminan tirándolo del tren. Y Gandhi pasa una noche entera en este edificio que ven aquí, en esta estación de tren donde lo fuerzan a bajarse del tren. Y tal vez esa es la noche en la que despierta a esta misión que va a tener en la vida y en el mundo. Va a luchar por 20 años en Sudáfrica para proteger los derechos de los indios, y además es un poco como la antesala de lo que después va a hacer Nelson Mandela para hacer lo mismo con los sudafricanos negros, ¿no? Y es en Sudáfrica donde Gandhi se convierte en Mahatma. Es aquí donde le dan el nombre de Gran Alma. Aquí en Sudáfrica va a ganar confianza en oratoria, porque no era alguien que se sentía cómodo hablando en público en sus primeros años. Aprende el arte de la negociación, habilidades políticas, liderazgo, y desarrolla esta filosofía humanista y universalista en la cual después se va a basar esa resistencia pacífica, y que se ilustra maravillosamente en este cuadro de Gurmeet Marwal, que se llama La paz es un mito, que es un cuadro que es un tributo a Mahatma Gandhi, y que me da pie para que, Nuri, vos nos cuentes un poco sobre esa filosofía y cuáles eran los principios de Gandhi. Bueno, primero contarles que esas fotos que mostró Daniela antes son una belleza porque son fotos inéditas, ¿no? Llevamos años investigando de Gandhi y realmente yo no las había visto nunca, y a veces la foto es un documento histórico, se convierte en un documento histórico, y resulta que ese sobrino justo estaba en el ashram en esa época, en el 40, y sacó esas fotos y hoy son un documento histórico maravilloso. Y bueno, y este cuadro también me parece genial, una belleza. Ahí aparece Gandhi, que está sacando los clavos, que sería el símbolo del odio, de la violencia, y su ropa está llena de flores, está llena de luz, es como el camino de la paz, ¿no? Gandhi defendía mucho a Ahimsa, la no violencia, y de alguna manera esta foto lo muestra a Gandhi esta pintura, a ese Gandhi iluminado, con luz propia, ¿no? En el Sutra 19 de Patanjali dice que hay gente que viene a esta vida con luz propia. Y bueno, yo creo que se aplica a Gandhi, ¿no? Él venía con una luz especial, que luego, sin duda, en India fue generando cambios. Pero bueno, acá yo creo que esta foto refleja muy bien esos tres principios que dicen que son muy importantes en la vida de Gandhi, que es que la mejor arma para la paz es una sonrisa, es algo que él decía siempre. Después, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo, lo que decía el afiche convocando, que me parece genial. También el mensaje de que el exterior debe estar de acuerdo con nuestro interior, que es una idea recurrente en las cartas de Gandhi, en las publicaciones, esta conexión entre el interior y el exterior. Y también esa idea final de la sencillez ante todo. Y en este cuadro se ve a ese Gandhi sólido, pero a la vez sencillo. Yo creo que es muy, muy ilustrativo. Sí, toda la pintura es muy sencilla y sin embargo tiene un mensaje muy poderoso, ¿no? Porque está como Totalmente. sembrando amor, todo lo que deja atrás es una estela de amor. Y me llama la atención también el mono que hay ahí, que es como también una integración de la tierra, ¿no? Tenemos las plantas que está sembrando, el reino animal y el ser humano ahí en el centro iluminado, como decías vos. Y él intentando sacar los clavos que serían como un símbolo del odio y la guerra, y genial, es genial. Es buenísima, es buenísima. Y yo creo que resume esta idea de alma que vino ya iluminada. Sí, sí. Sí, y esta idea de resistir sin rencor, ¿no? Y combatir sin violencia, porque está sacando estos clavos sin violencia, ¿no? Y de eso se trataba un poco la Satyagraha, ¿no? De violar las leyes injustas y resistirse a los adversarios, pero sin rencor y sin violencia, que encuentran exponiéndolos a lo que ellos hacían mal. Claro,
Y además que encuentra la manifestación, creo que más significativa, en la famosa Marcha de la Sal, ¿no? Que es cuando Gandhi decide demostrarle a los británicos que sus leyes son injustas y empezar o continuar con la ley de la sal, porque los británicos le prohibían a los indios producir su propia sal, se la tenían que comprar a los británicos y había un impuesto, ¿no?, alto por la sal, y la sal es la vida. O sea, sin sal no se puede vivir, no se pueden conservar los alimentos, ¿no? Y entonces, para demostrar esa injusticia, decide que va a marchar desde su ashram hasta la costa a tomar la sal, a hacer lo que los británicos le prohibían por ley, ¿no? Les prohibían a los indios. Y es increíble porque cuando Gandhi parte, eran unos 70 que lo empezaron a seguir, pero a medida que iban avanzando, se sumaban más y más y más. Y para cuando llegó a la playa, eran 12.000. Impresionante. ¿Cuánto caminan, Daniela? La verdad no me acuerdo, pero son días y días y días de marcha. Empieza en marzo y llega el 5 de abril. Pero además es un desafío tan etéreo, se podría decir. Me cuesta encontrar una palabra, ¿no? Porque los británicos primero seguramente pensaban que Gandhi, por su edad y todo, nunca iba a llegar a caminar hasta el mar. Después, Y menos con tanta gente. pero además que tampoco lo podían arrestar por caminar. O sea, era un desafío muy inteligente el que estaba haciendo, ¿no? Porque, bueno, mientras él estaba caminando por la India, ¿no? Al margen de que además... Practicando la no violencia Exacto, exacto. Además del miedo que tenían, por supuesto, de que el arresto de Gandhi llevara a levantamientos, a repercusiones violentas, ¿no? Pero no arrestarlo también, dejarlo avanzar y dejarlo llegar al mar, bueno, era algo peligroso para los británicos, ¿no? Entonces, Gandhi en realidad quería que lo arrestaran en ese momento, pero quería que lo arrestaran al final. Y llega el 5 de abril a la costa y toma un poco de sal natural, rompiendo la ley, ¿no? Simbólicamente rompiendo la ley. Y no lo arrestan, ¿no? Entonces decide promover ir a las minas de sal si no se anulaban los impuestos. Entonces, si puedo llegar a la costa y tomar sal y no pasa nada y no van a anular los impuestos, entonces vamos a ir hacia las minas de sal. Y ahí sí lleva al arresto. Pero las instrucciones que estaban dadas para todos los que estaban caminando y todos los que se sumaron en la costa después, era la no resistencia. Si te pegan, deja que te peguen y te vuelvan a pegar y te sigan pegando. Y esto tiene un impacto enorme en el mundo. Es un mensaje, había muchísimo periodismo cubriendo la llegada de Gandhi a esta zona, y por supuesto cuando los británicos empiezan a detener no solo a Gandhi, sino que a todos los que lo estaban acompañados, hubo más de 17.000 detenciones, ¿no? Los británicos ejercían un abuso físico, de una fuerza bruta tremenda, que demostraba el valor de esa resistencia pacífica, y que además la violencia británica desencadena las huelgas, los boicots a las tiendas británicas, que esto se discuta en el Senado de los Estados Unidos, ¿no? Y que algún periodista americano diga, bueno, así como Gran Bretaña perdió a Estados Unidos por el té, ¿no? por el Boston Tea Party, va a perder a la India por la sal. Es un poco lo que pasa, ¿no? A pesar de que Gandhi está en prisión y él nunca dice nada, nunca alienta la violencia, no hay forma, porque el objetivo de él era llenar las cárceles. O sea, si todos tienen que estar en la cárcel, es porque la ley es injusta. Ese era un poco uno de los métodos, ¿no? Uno de los métodos. Y otro método del que me gustaría que nos cuentes vos un poquito, Nuria, con esta foto de fondo, es el papel de los ayunos en la lucha por la independencia de la India.
Bueno, sí, Gandhi realmente usó el ayuno como un arma, básicamente. El ayuno en la tradición yoica es un método muy importante de limpieza, de purificación. Gandhi hacía estos ayunos como manera de, bueno, de mandar un mensaje a Inglaterra y al mundo, pero estaba muy calculado, obviamente el deseo no era morir de ninguna manera, sino tratar de generar una reacción en el Imperio Británico, pero cuidando su salud. Por eso es que acá lo están pesando y bueno, hay una cantidad de cuidados que hay que tener, de hidratación y de todo. Y bueno, es bien claro, Gandhi había tenido una tradición, había sido formado por su madre, había sido muy importante su madre, de niño le había enseñado el Bhagavad Gita, también le había enseñado mucho yoga, mucho de hinduismo, cosas que después él en su etapa de abogado que estudió en Londres deja un poco de lado, y a lo largo de su vida, a medida que van pasando los años, se va como conectando más con estos orígenes, con prácticas yoicas, y bueno, ya en la etapa final en su ashram está totalmente conectado con todo esto. Yo creo que esta foto también es interesante por lo inédita, ¿no? Tenemos siempre como las mismas imágenes de Gandhi, Mm. y bueno, está... Y, y es muy lindo porque se ve a Kasturba, ¿no? A su mujer ahí atrás, que tuvo un mirando. rol importantísimo en su vida. Y que tuvo el rol, creo yo, que muestra esa fotografía, ¿no? Está cerca, pero no, no en primer plano, ¿no? Lo sigue de cerca, lo acompaña, pero él es el protagonista. Me Pero a la parece vez ella es una mujer muy, muy inteligente, muy fuerte, un gran pilar para su vida. muy interesante. Que me gustó mucho esta fotografía y esa imagen, aparte la luz que tiene. Mirá que es una fotografía totalmente amateur, es una belleza. Y además, por supuesto, de los ayunos, vamos a volver a hablar en un minuto, pero cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, en 1942, Gandhi hace un llamamiento, ¿no? Inicia la campaña Quit India, que es esencialmente decirle a los británicos, váyanse de la India, Váyanse. pero ahora hace un llamamiento muy fuerte a los indios, hacer o morir para que esto suceda, para que haya una independencia. Y por supuesto, el que es primer ministro en este momento de Gran Bretaña es Winston Churchill, que se consideraba un enemigo acérrimo de Gandhi. Seguramente Gandhi no lo consideraba a Churchill así, pero Churchill lo detestaba y lo mandó a encarcelar. Por supuesto que este discurso, que si tienen la posibilidad de leerlo, el discurso en el que Gandhi le habla a los indios y lanza esta campaña de Quit India, es maravilloso. Por supuesto que la prensa no lo pudo publicar en su momento y llevó al arresto de Gandhi, ¿no? Durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento Gandhi va a estar preso. Y por supuesto, esas palabras de él desencadenan que realmente los indios decidan cumplir con eso que él les está pidiendo y tener una participación muy activa, incluso de las mujeres, ¿no? Lo que yo decía al principio, que va a promover un cambio en el papel de la mujer, que las mujeres participen del movimiento también, ¿no? Y él Y, también va a estar en contra de esa violencia que había en India entre hindúes y musulmanes, o sea, no solo la violencia política contra Inglaterra, sino también la violencia religiosa. Esto sí, también me parece interesante, como sí. de mucha tolerancia, ¿no? En este mundo que vivimos. En el siglo XXI creo que el mensaje de tolerancia es bien importante. Sí, y por eso creo que él se opuso, no estaba de acuerdo con la propuesta británica de la independencia de la India. Los británicos decían que tenían como mucho temor de lo que podía pasarle a la minoría musulmana en una India mayoritariamente hinduista. Y entonces se propicia esa partición de la India, que en Pakistán y en India, con un corredor que va a ser un desastre porque va a llevar, apenas se declara la independencia, a la muerte de 1 millón de personas, y hay 11 millones de desplazados, o sea, de hindúes que están en Pakistán que quieren volver a la India, de musulmanes que quedan del lado de la India, que realmente desata muchísima violencia, y es por eso que
cuando se declara la independencia de la India, Gandhi, que es el arquitecto, que el mismo Nehru habla de Gandhi como el padre de la India, nadie sabía dónde estaba Gandhi ese día. Para él no fue un día de fiesta, no fue un día de festejo. Y acá tenemos algunas Y fotos de alguna más. manera vio venir ese problema, Sí, ¿no? sí. Entre India y Pakistán. Sí, definitivamente él se distancia de las negociaciones, no quiere esa partición de la India para nada, pero sin embargo es como que se pone a la altura de ese enorme desafío que son los primeros años de esa India independiente, ¿no? De 1940. Esta foto de lo que me contabas es genial, de lo Sí, que hace. sí, porque acá lo vemos a Gandhi viajando en tren, bueno, y hablando por teléfono, teniendo conversaciones, ¿no? Que tienen que ver con esto que está pasando, donde hay 1 millón de indios que mueren como causa de la violencia, del odio que hay entre hindúes y musulmanes, de la intolerancia, de los que quieren irse de la India para llegar a Pakistán y viceversa, y mueren en el camino de hambre, de sed, de enfermedad, de cansancio, ¿no? Y Gandhi se sube a los trenes y va de pueblo en pueblo consolando a las viudas, sentándose al lado de la cama de los heridos. Es tan conmovedor lo que hace en este ocaso de su vida, que el último virrey, que fue Lord Mountbatten, hablaba de Gandhi como una frontera de un hombre entre los hindúes y los musulmanes, como diciendo el único que puede evitar ese choque, ¿no? Entre estos dos grupos es Gandhi. Y lo hizo iniciando su última gran huelga de hambre, que en definitiva va a colaborar indirectamente a su muerte, porque no se va a poder recuperar del atentado, entre otras cosas por la gran debilidad que tenía, por esta huelga de hambre que empieza con el mensaje, da el mensaje de que él va a empezar una huelga de hambre hasta que cesen las hostilidades entre hindúes y musulmanes, y que fundamentalmente en la ciudad de Calcuta, donde se estaban dando batallas campales y la violencia escalaba día a día, ¿no? Y él empieza esta enorme huelga de hambre que implica muchísima tensión para su salud, para su cuerpo físico, y se produce lo que se llama el milagro de Calcuta. Muchísimos musulmanes e hindúes fueron hasta Calcuta, llegaron hasta el campamento donde Gandhi estaba llevando a cabo su huelga de hambre y depositaron ahí en la puerta sus armas, sus municiones, todo lo que habían utilizado en todas estas revueltas que se habían dado, ¿no? Y finalmente Increíble. es increíble, se habla del milagro de Calcuta, que él logra el milagro de Calcuta, y logra que se sienten los representantes de las comunidades y firmen una intención de vivir en amistad, que, bueno, sabemos que es de muy difícil cumplimiento, ¿no? Pero solamente en ese momento él vuelve a comer. Y ya está, por supuesto, muy cerca de su fin. Esta creo que es la última foto, ¿no, Daniela? Sí, La última foto que le sí. sacaron. Ya la sacó el maravilloso fotógrafo Cartier-Bresson, que lo fue a visitar a Gandhi, estamos en enero del 48, ¿no? Y ya ves la debilidad, está apoyado en una de la sobrina nieta de Kasturba, que lo va a cuidar a él a partir de la muerte de Kasturba, y otra de sus ayudantes, y llegaba así a la hora de la oración. Y es maravillosa esta fotografía porque además nos da cuenta de cómo vivió una vida abierta Gandhi, ¿no? Ahora, ¿quién puede encontrar un político caminando por un jardín hasta un religioso a veces es difícil, ¿no? Encontrarse con alguien y decir, puedo acompañarte en la oración, puedo acompañarte en el camino. Él Puedo entrar a vivía, tu ashram, puedo entrar a tu claro, ashram y compartir tu vida. puertas abiertas, total transparencia. Y es por eso que, bueno, le resulta fácil a Godse, a su asesino, acercarse tanto a Gandhi, ¿no? Y dispararle. Pero es
Maravillosa esta fotografía también. Dicen que las últimas palabras que dijo, repitió el mantra Ram varias veces, como manera de conectarse con su oración, con su parte espiritual. Sí. Y bueno, a mí esta foto me gustaba para compartir mi experiencia en el Museo de Gandhi. Yo tenía como muchas ganas, como una profesora de historia, de ir al Museo de Gandhi en Delhi. Y cuando llegué tuve una experiencia increíble. El Museo de Gandhi es un museo que, no sé si alguno lo conoce, pero bueno, es un museo que se debe haber hecho en el 50 o en el 60. Es un museo antiguo, es un museo que uno entra y realmente tiene una estética antigua, no es del siglo XXI, no es de fines del siglo XX. Las fotos, las frases de Gandhi están escritas en unos paneles de madera sólida, antigua. Es muy austero el museo, pero es una belleza. Y a lo largo de todo el museo, el recorrido, en vez de tener afiches como tendría cualquier museo occidental, y libritos y tienda de souvenirs, te acompaña en el proceso una mujer que, bueno, parte de su karma yoga es acompañarte en el paseo del museo, irte contando aspectos de la vida de Gandhi. Y a mí ese museo me conmovió, me resultó una belleza, el paseo me encantó, la mujer, un sol, un alma grande también. Y ahí me contó que, bueno, que toda la gente que trabaja en el museo es voluntaria, que son todos gente muy, muy admiradora de Gandhi, que lo que hacen es turnarse, hacer turnos en el museo, para que cada visitante que va a ver el Museo de Gandhi tenga no solo el museo, que sí, es antiguo, no tiene la tiendita de souvenirs, Claro. pero sí tiene alguien que fue amante de la postura de Gandhi, de su filosofía, que te ayuda y te acompaña a lo largo del museo. Me pareció una experiencia maravilloso. Y bueno, yo como occidental quería comprar algo en el museo, ¿sí? Porque a uno le viene esa cosa de que me quiero llevar algo. Y bueno, había una mesa con unas postales. Yo compré esta postal que, bueno, está en inglés, así que yo lo voy a traducir en español. Pero ayer, increíblemente, ordenando, encontré esta postal, y no es casualidad. Y bueno, en definitiva, la postal de Gandhi dice talismán, y Gandhi dice, yo les voy a dar un talismán. Y en definitiva lo que dice es, no hagas nada que no beneficie también a ese desposeído. No dejes de pensar en los desposeídos y no hagas nada en tu vida que no vaya a beneficiar a un desposeído. Si tú en tu vida estás con problemas, y dice más adelante, y tenés problemas en tu vida cotidiana, pensá en cómo ayudar a los desposeídos. Y bueno, nada, quería terminar, me gustaba mucho terminar con esta experiencia en ese museo que fue como un contraste cultural, ¿no? Uno está acostumbrado a ir a un museo y comprar el librito del museo y los souvenirs, Sí. y acá lo único que encontré fue esta postal en una mesa con un mantel lindísimo y una señora que me acompañó a lo largo de todo el museo con mucho amor, con mucho karma yoga, y bueno, nada, con eso me gustaba terminar. Es muy lindo ese mensaje, porque es cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, preguntá si también cambia la vida del otro, ¿no? Del prójimo. Exactamente, exactamente, y como historiadoras que somos las dos, creo que es bien interesante qué personajes de la historia marcaron un cambio en la vida de la gente. Y bueno, sin duda Gandhi fue uno, fue inspirador, como decías tú, para Mandela, para Martin Luther King, para Solidaridad en Polonia, para tantos movimientos que optaron por resistencia no violenta y pacífica. Sí. Mucho ahimsa y bueno. Sí, bueno, feliz Día de la Paz. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias, Nuria. Realmente creo que todos quedamos un poquito tocados con esta presentación. Bien, de esta visita de Buenos Aires y con Daniela, que está especializada en esto de History After Office, donde pueden consultar algunas otras aventuras históricas de ella. Vamos a acercarnos un poquito más a Gandhi vinculado acá a Uruguay. Hay una escuela, que es la número 81, que se llama Escuela Gandhi. Y Mariana Peña, en su trabajo final de la escuela Govinda Mandala, hizo un pequeño video dedicado a la vida de Gandhi
junto con la información de esta escuela. Entonces vamos a estar viendo este video. Le agradecemos a Mariana Peña por estar allí y a Yolanda Brucese por presentar este material que es parte de su trabajo y de su curso de yoga en la educación. Mahatma Gandhi, personalidad destacada cuyo nombre he dado a nuestra escuela a partir de 1975. Como verán, es una persona pacífica, fue una persona pacífica, político, pensador y abogado, defensor de los derechos humanos. Fue también fuente de inspiración de Martin Luther King y Nelson Mandela por su lucha por conseguir la igualdad de derechos para la gente. Nuestra escuela, hace ya mucho tiempo, decidió realizar una fiesta que se llama Fiesta de Color de la India, que es algo muy tradicional en este país, donde nació Mahatma Gandhi. También acá Agni realizó una ofrenda de flores en la Rambla en el día de hoy, en el cual estuvimos acompañados por algunos ciudadanos de la India. Estuvieron algunas de las escuelas representadas allí. Tuvimos un minuto de silencio para inspirarnos en sus ideales y encontrar este vínculo entre India y Uruguay. Y vamos a pasar ahora a tener el testimonio de una muy querida instructora de yoga, María Julia Listur, quien también fue profesora de historia, ya retirada, pero que se sintió muy tocada por el ideario de Mahatma Gandhi. Y entonces le pedimos que nos presentara un poquito su aspecto de cómo ella sentía a Gandhi. Vamos entonces a ver este video y luego vamos a terminar con la parte de un kirtan, que era uno de los preferidos de Mahatma Gandhi, que invoca a Ram, que fue las últimas palabras que él emitió antes de partir de esta dimensión. Hola amigos, es un gusto volverme a reencontrar con ustedes y un placer de hacerle la nota a mi mamá, la profesora María Julia Listur, profesora de historia, colaboradora y que trabaja en derechos humanos e instructora de yoga, que justamente este año se conmemora los 75 años de la independencia de la India. Bueno, me quedo muy contenta, Laura Martínez, de que además de estar unidas por lazos de sangre, estamos unidas por los mismos sueños, por los mismos ideales. Así que estoy muy contenta que en este momento estemos las dos. Quiero agradecer especialmente a la Asociación Nacional de Organizaciones de Yoga, porque me alegro de que estén muy unidos. Y también, para mí es un honor saludar, y lo saludo con mucho respeto, al embajador de la India para Argentina, Paraguay y Uruguay, el señor Dinesh Bhatia.
Bueno, a continuación voy a hablar simplemente con el corazón de todo lo que yo he podido rescatar de Gandhi. Comencé mi contacto con él cuando era muy joven. En general siempre me gustó aprender mucho, leí mucho, sobre todo filosofía, el origen de las religiones. Y ahí, cuando descubrí a Gandhi, fue como descubrir una luz, porque significaba para mí todo lo que yo interiormente sentía, lo tenía reflejado en él. Sus palabras filosóficamente son de una persona, de una bondad increíble, de una profundidad total. Yo sé que sus pensamientos los van a ir diciendo las otras compañeras. Yo será como profesora de historia, voy a empezar a hablar de las reglas que él mismo, los votos que él mismo se hacía a sí mismo de cómo organizar su vida y la vida de la comunidad. Y voy a hablar no solo de ese deslumbramiento que tuve con Gandhi, que lo sigo teniendo, sino que a través de que empecé a estudiar su vida, lo encontré como hombre, aceptando totalmente, con una sinceridad, sus equivocaciones, sus derrotas. Lo vi cambiando muchas veces de distintas posiciones para encontrar el camino correcto, siempre, y siempre con humildad y con sonrisa. Dentro de las cosas elementales que él decía, que era fundamental, era el ser sincero, la verdad, pero no la verdad del universo, la verdad con uno mismo y hacia el otro, que no es algo que realmente esté en la práctica de casi todos nosotros. Nos cuesta a veces ser sinceros ante el rey o ante el personaje más superior o ante el ser más humilde. La verdad. Y después el sentido de el otro y el yo. Él siempre trabajó con la comunidad. Él se fue a los más infelices, a los más pobres, es decir, no se encerró en un templo, sino que tenía así su ashram donde vivía modestamente, pero fue realmente dedicado al otro. No había una barrera entre el otro y él, no, él se entregaba, y se entregaba no a los más poderosos, a los más pobres. Otra cosa que es muy importante es, aparte de la verdad, la sinceridad, su labor comunitaria que lo llevó a hacer un trabajo como de un sociólogo. Fue que también se insertó en la política, en la alta política. Es decir, lo llevó esa idea de que la llamada felicidad no es solo la felicidad de uno mismo, sino la felicidad del otro, al tener que alternar con los personajes más importantes de la India, entre ellos, por ejemplo, Nehru, que fue un ministro que lo apoyó absolutamente en todo. Tuvo como amigo, no sé si lo conocen, Rabindranath Tagore, un escritor, un poeta, que también fueron hermanos gemelos en todo esto. Es decir, siempre actuó comunitariamente. ¿Qué más les puedo decir? Pero Gandhi se formó ¿dónde? En Londres, se formó como abogado. Después, cuando volvió a la India, empezó a ver la realidad de lo que era su país, de lo que era su lugar de origen, pero se fue ¿a dónde? Al sur de África. Y en el sur de África vio las miserias, los sufrimientos de los hindúes que estaban en África. Se fue a las aldeas más pobres y trató de que salían adelante, pero que salían adelante con algo que es lo que lo caracteriza. Su arma principal es la no violencia, que el odio no se contrarresta con odio, que la crueldad no se contrarresta con crueldad. Y eso fue lo que se llamó después desobediencia civil.
la no violencia. Bueno, estuvo en África, con los lugares más pobres, y ahí empezó el hombre que ya empezó a estar preso, que ya lo mandaban preso. ¿Y qué hacía cuando estaba preso? ¿Cuál era su forma de reaccionar? El ayuno. Decía, bueno, no voy a comer, no voy a beber, hasta que esto se solucione, porque no quiero que se despierte el odio hacia los invasores. Recordemos que la India pertenecía al Imperio Británico. Los ingleses realmente eran los dueños de los hindúes y de todos los habitantes de la India. Tampoco fomentó el odio hacia los ingleses. Los trató con sumo respeto. Esa no violencia está cargada de respeto. ¿Nos podés ampliar ese concepto que acabas de decir de la no violencia, del respeto? Sí, es decir, él quería que los hindúes y todos llegaran a ser libres del Imperio Británico, libre de los ingleses. Entonces no decía arriba los que luchan, no, era la no violencia. La no violencia quiere decir hacia el otro, hacia el que estaba tratando de vencer, o que el otro tratara de comprender que la India quería ser libre, no lo odiaba, lo trataba con respeto. Eso es muy importante. Gandhi estuvo siempre en contra de los dogmatismos. Él era profundamente religioso y estuvo acompañado además. Eso se pudo hacer solo en la India, porque la India en general, la población, no había muchos centros de yoga. La población practicaba generación tras generación, practicaba el yoga, nosotros decimos yoga. Y entonces Gandhi, cuando le dijeron, con los musulmanes, ¿cómo hacemos? Porque había unas grandes luchas entre los hindúes y los musulmanes, luchas violentas, sangrientas, crueles. ¿Saben lo que contestó? Yo soy musulmán, yo soy hindú, yo soy cristiano, yo soy judío. Vamos a pensar esto un momentito. Es decir, es una persona que respeta totalmente las creencias de Dios de distintas religiones. Yo soy musulmán, yo soy cristiano, yo soy hindú, yo soy judío. Es decir, que no tenemos por qué estar enfrentados por las religiones. Sin embargo, sobre todo en la India, fue tremendo todo lo que se hizo para tratar de lograr una India independiente. Él ya había pensado en una federación, pero las luchas de los musulmanes con los propios hindúes lo desalentaron muchísimo. Los hindúes no pudieron comprender y hacerse eco de las enseñanzas de Gandhi, y también mataron los musulmanes, y los musulmanes siguieron matando también hindúes. Y ahí es que quiero hablar del Gandhi humano, ese Gandhi humano que fue un hombre que no estuvo siempre en la cumbre y aplaudido, no, fue criticado por muchos, tuvo problemas con su familia, tuvo problemas con sus hijos, se sintió realmente muchas veces, como nos sentimos nosotros, por eso lo quiero decir, se sintió muchas veces derrotado, que no sabía qué camino seguir, y siempre, eso sí, lo voy a poner acá, con una sonrisa, y decir, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué habré hecho yo? ¿En qué me habré equivocado? ¿En qué me habré equivocado? Y así es que Gandhi fue evolucionando, cambiando sus planes, reconociendo errores. A veces se llamaba a retiro en el ashram y solo se dedicaba a ¿qué? A otra disciplina que él también se metió en dar pautas económicas para que la India pudiera sostenerse,
volver a las industrias nacionales, defendió el hilado con la rueca. Creo que la rueca está en la bandera de la India, es decir, que teníamos que volver a la producción nacional, que las comunidades tenían que comerciar entre ellas y tratar de no comprar productos del extranjero. ¿Saben lo que hacía? A la gente le decía, miren, lo que yo tengo puesto me lo hice yo en mi rueca. Todos los días dedico una parte de mi vida, unas horas de mi día a practicar la rueca, el trabajo manual. Es tan importante el trabajo manual porque como todo lo demás. ¿Y qué hacía? Vamos a dejarnos de las prendas extranjeras. Y la gente se sacaba la ropa, se sacaba todo, y él, con una cerilla, con un fósforo, hacía un incendio. Y así fue que cuando llegaron los soldados británicos en los trenes cargados de metralletas, cargados de armas, todos esos hindúes, que eran miles y miles, se tiraban en las vías del ferrocarril y los ingleses miraban y no veían 5 ni 10, veían kilómetros de indígenas, tirados de blanco, acostados de blancos, dispuestos a morir para que no entraran. Y los trenes pararon. Esos fueron grandes momentos. Después empezaron más fuertes las luchas religiosas, porque las luchas religiosas se transformaron en luchas políticas. Los reyes y los principales gobernantes usaron la religión como política y las luchas fueron sumamente crueles. Y Gandhi estuvo no una, muchísimas veces preso. Y en esos días de prisión que hacía ayunos, y ahí la India recapacitaba y volvía a la no violencia. Pero lamentablemente al final se creó, él quería una India federal en que las distintas provincias, los distintos estados tuvieran sus costumbres, se relacionaran con los otros, mantuvieran sus tradiciones. Pero al final se creó el Estado de Pakistán para los árabes. Eso a él le dolió muchísimo porque él quería la unión de los... No podía entender cómo la gente, a pesar de distintas religiones, no se unía. Ahí terminó otra vez en la cárcel, Nehru también, la mujer de Gandhi también. La mujer de Gandhi murió en las rodillas de Gandhi. Tenía un amigo muy querido que también murió en la cárcel. Y acá tenemos a Gandhi, otra vez, con su sonrisa, diciendo, bueno, es lo que logramos, es lo que pudimos lograr, no era lo que yo deseaba. Y cuando lo llamaron para asistir a los festejos de la independencia de la India, Gandhi no asistió. Estaba trabajando su tierra. Y alguien le preguntó, y cuando venga la noche, ¿qué vas a hacer y qué vas a hacer? Cuando lo venga la noche, dejo y mañana seguiré. Bueno, a mí me gustaría que Gandhi estuviera en los programas de enseñanza, que se hablara de Gandhi en las escuelas, no solo entre la gente que practicamos yoga, en las escuelas, en los liceos, porque realmente esta independencia de la India, que fue única, con sus defectos, por supuesto, pero fue la única que se logró de manera no violenta, es la única en la historia de la humanidad. Muchas gracias a todos y esperemos que demos rienda un poquito a nuestro corazón, que fomentemos la sinceridad y el amor al prójimo, porque Gandhi también era un admirador de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este gran mensaje, María Julia. La verdad que nos deja a todos reflexionando sobre nuestros dogmas, que todos tenemos nuestros dogmas y mitos. Y vamos entonces a culminar este encuentro dejando un poco de la parte artística. Este es un grupo que se ha juntado para cantar este kirtans, que era uno de los favoritos de Gandhi,
Y con esta actividad vamos a estar terminando. Los vamos a dejar con el kirtan, que va a durar hasta el final del horario que habíamos dicho. Y agradecerles a todos por estar acompañando esto, que es una tarea realizada por todo un equipo, por mucha gente que apoya y que está con intenciones de poder colaborar con estas iniciativas vinculadas a la no violencia, vinculadas al yoga, vinculadas a la ecología. Así que nos despedimos de esta manera, agradecemos la presencia de los que están acá con nosotros, agradecemos la presencia de todos ustedes que representan distintos institutos y escuelas, y con un poco de música y con un poco de arte nos despedimos, y los videos que ustedes enviaron van a estar en el canal de YouTube de la Agrupación Nacional de Yoga.
vida.